Me preguntan varias personas sobre un tema que tiene que ver con el juicio final o el juicio universal, ¿no? Y algunas personas se han asustado, yo calculo por miedo a la vergüenza sobre todo, de que yo haya dicho que el día del juicio final se van a exponer, exhibir los pecados de todos, los míos, los tuyos, todos vamos a escuchar. Y todos los pecados ocultos, horrorosos, las cosas malas que pensamos de otras personas, que dijimos a sus espaldas, todo se va a saber y va a ser un gran día y un gran momento de una profunda y terrible vergüenza. No, eso tiene que quedar bien en claro, así va a ser. Es como está descrito porque es un juicio universal. Entonces es como si todos estuviéramos en una corte, ¿no? Con la diferencia que al mismo tiempo que somos testigos, somos los acusados, ¿no? Y obviamente Dios es el único que va a poder realizar todo esto simultáneamente. Entonces alguien me decía que le daba algo de consuelo, me lo decía un poco en broma, un poco en serio, le daba algo de consuelo saber que aquellas personas que iban a escuchar las cosas malas que él había hecho contra ellas, también iban a estar conscientes de sus propias cosas malas y también iban a estar avergonzadas. Ese es que sirva de consuelo, ¿no? Pero quiero ahora explicar claramente cuál es la distinción entre el juicio personal y el juicio universal. Es simplemente la lógica consecuencia, hermanitos, de dos fines del mundo, entre comillas. Uno, el fin del mundo para mí. ¿Cuándo es mi fin del mundo? Cuando me muero, se acabó. Y por eso es que yo no soy tan proclive, como se habrán dado cuenta, a creer en esas profecías de que se va a acabar el mundo, que se va a acabar el 2013, el 2014, el 2008, el año 2000, y que va a haber una tormenta y que todos los que se encierren con dos velas azules y parados de cabeza, qué sé yo. Porque nosotros no deberíamos estar prestando atención a ver cuándo se va a acabar el mundo, sino cuándo se va a acabar nuestra vida, que se puede acabar mañana. Y en consecuencia, antes de salir a ver si pasado mañana compro las velas y bendigo el agua para tener un agua bendita ahí delante mía, ¿no? Mejor me preocupo en este instante de asegurarme que estoy en estado de gracia y que si me muero en los próximos 5 minutos, por lo menos estoy en estado de gracia suficiente para ir al purgatorio. Entonces, cuando ese es el primer fin del mundo, entre comillas, y después viene el fin del mundo que Jesucristo nos ha dicho y que nosotros proclamamos que en el credo, al final vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. O sea, el mundo como lo conocemos se va a acabar. En consecuencia, uno es el fin de nuestra propia peregrinación. Y una vez que termina nuestra propia peregrinación, nosotros no vamos a pasar a una sala de espera, ¿no? Sentaditos con revistas y con maní, hasta que llegue la segunda. Maní es cacahuate, por si acaso, ¿no? No vamos a estar allí hasta que venga el juicio final. No, vamos a tener un juicio personal, que es un juicio cara a cara con Dios. Un juicio directamente cara a cara con Dios. Y Dios es precisamente aquel que nos va a juzgar directamente, aquel que nos va a evaluar y allí ya sabremos cuál es nuestro destino final. Pero una persona me pregunta, ¿existe alguna posibilidad de que entre mi juicio personal y el juicio final de alguna manera el resultado cambie? Es decir, que alguien que ha sido condenado de pronto sea perdonado. Esto es absolutamente ridículo, porque Dios nos juzga en base a los méritos que hemos realizado durante la época de hacer mérito. ¿Cuál es esa? La vida acá. Por eso es que las almas benditas del purgatorio suplican nuestras oraciones, porque ellos no pueden hacer mérito en el purgatorio. Entonces, una persona que sea condenado a la eternidad, esa persona, cuando venga el juicio universal, ese juicio universal ya es la misma decisión, solo que hecha universalmente. Digamos así para que todos lo sepan. No va a haber ningún cambio. ¿Por qué habría un cambio?
Si Jesucristo nos juzga, si Dios nos juzga de una determinada manera y considera que merecemos el infierno, entonces después en el juicio universal, ¿por qué va a decir, sabes qué? Cometí un error. ¿Dios se equivocó? ¿Fue injusto? ¿O está siendo injusto en el momento en que saca a la persona de la condenación eterna? Porque, como clarísimamente decía el Papa Juan Pablo II, es lógico que existe el infierno. No podemos creer en un Dios justo que le da exactamente lo mismo la víctima que el victimario. El violador perverso, asesino, el mafioso que asesina, y el asesinado, el muerto inocente, el cristiano perseguido, asesinado por su fe, no le da lo mismo. Ojo, acá no estoy diciendo que el mafioso o el perverso no se puedan arrepentir, pero ¿qué pasa con los que no se arrepienten? Porque hay quienes no se arrepienten. ¿Cómo pueden ir al mismo lugar la víctima y el victimario? Entonces, esto hay que aclararlo porque la persona que me hace esta consulta dice que un sacerdote le dijo, entonces, ¿qué sentido tendría que hubiera otro juicio si es que todos los condenados van a volver a ser condenados? ¿Para qué hay otro juicio? Hermanitos, por favor, no nos olvidemos de que tenemos que aceptar que no siempre vamos a entender todos los misterios de la fe. Entonces, si este curita o cualquier otra persona no tiene idea de por qué hay otro juicio, no significa que tenga que encontrar una explicación estúpida, por Dios santo. ¿Cómo puede, lo he dicho claramente, cómo puede haber una decisión de una manera dada por Dios, Dios que es inmutable, que es perfecto, que lo sabe todo, y después, más tarde, decir, no, me equivoqué? No, si hay algo que purificar, nosotros ya sabemos cuál es el lugar, es el purgatorio. Y los que están en el purgatorio terminarán su tiempo en el purgatorio y se irán al cielo. Punto. Pero que alguien haya sido condenado en el juicio y que después Dios en el juicio final cambie de opinión porque este curita no encuentra explicación de por qué hay uno y otro juicio, es aberrante. Una vez más, vuelvo a explicar, es sencillo. Estamos hablando acá de misterios difíciles de entender y en consecuencia solamente podemos barruntarlos, es decir, tocarlos a la distancia, ¿no? Tener una idea vaga, pero no vamos a entender claramente de qué cosa se trata de forma completamente prístina, porque son misterios que superan nuestra realidad. Pero hay dos juicios porque hay dos fines del mundo, el mío propio, el personal, y por eso hay un juicio personal. Cuando me muero, se acabó. Y luego va a haber el fin de toda la humanidad. Y algunas personas van a pasar de frente de estar viviendo al juicio final, sin muerte. No todos moriremos, pero todos seremos transformados, nos dice San Pablo. Entonces hay gente que va a estar viva el día del juicio y va a pasar de frente al juicio, ¿no? Eso es lo que significa. Entonces, por eso que hay un juicio personal, porque Dios no nos va a dejar en una sala de espera con cacahuate y con unas revistitas, ¿no? Sino que inmediatamente define cuál es nuestro destino. Y a esto hay que sumar una cosa, hermanos. La mayoría de los teólogos, ¿no? Y sobre esto la Iglesia pues no tiene una cuestión definitiva porque no sabe, no ha recibido la revelación de cómo es, pero considera que es una explicación lógicamente aceptable, razonable, que es que muy probablemente todos nosotros, justamente como el tiempo es un tiempo que se experimenta de forma distinta, salimos del tiempo como lo entendemos aquí, ¿no? Porque también salimos del espacio como lo entendemos aquí. Recordemos que Jesucristo aparecía en un lado, aparecía en otro lado después de estar resucitado, dándonos una idea de que las nociones de tiempo y espacio cambian después de la muerte. En consecuencia, la mayoría de los teólogos, Schmaus, por ejemplo, entre ellos, el famoso dogmático, el que fue profesor del Papa Ratzinger, ¿no? del cardenal Ratzinger, dice que muy probablemente nosotros experimentemos los dos juicios como una sola cosa, es decir, o mejor dicho, contiguos, ¿no? Mi juicio personal e inmediatamente el juicio final, es decir, no voy a entrar a una sala de espera
ni antes de mi juicio personal, ni después de mi juicio personal hasta el juicio final, sabiendo cuál es mi destino. En consecuencia, hay que tener en cuenta también que estamos hablando de otra dimensión de tiempo que puede experimentarse por esa misma razón como algo completamente distinto. Que tengas un buen día.